Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar lo que habíamos revisado acerca de la representación de números en coma flotante. Vemos en la pantalla, ¿cierto?, que tenemos que para el caso de representación en coma flotante usando precisión simple, vale decir usando 32 bits, teníamos también otras que era la precisión doble, donde usábamos 64 bits, extendida, donde teníamos 80 o más bits, y cuádruple, que en algunos casos se aplicaba, que son ya 128 bits. Pero es exactamente el mismo procedimiento, solamente cambia la cantidad de bits con las cuales trabajamos. Tenemos siempre un bit para el signo, que ustedes pueden ver acá, que tenemos que ese bit es directamente 0 si es que el número es positivo, 1 si el número es negativo. Tal como en el caso de coma, ¿no?, de CA2, ¿cierto? El exponente para esta situación sería 8 bits, los que vamos a usar, y 23 bits para la mantisa. Vamos a ver acá qué pasa con este número, miren. ¿Cómo nosotros lo vamos a poder representar? Quiero que recuerden lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, en decimal, y de hecho uno siempre lo hace, quiere representar este número y le mueve la coma, lo que nosotros le llamamos notación científica? Entonces vamos a tener de la coma estando acá, vamos a pasar una posición, 2, 3. Dejamos la coma ahí y nos va a quedar entonces el número, en este caso multiplicado por la base del sistema, si es que este número es un número decimal, elevado al exponente, que va a corresponder a cuántas veces movimos la coma, ¿cierto? Eso mismo que acabamos de hacer ahí, lo vamos a aplicar cuando tengamos un número en binario, como el que está acá, que este número se llama binario en coma fija, en su representación que está ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad aquí no tenemos ningún desplazamiento, no tenemos ningún exponente, ¿cierto? La coma está ahí, simplemente. Y lo queremos representar usando precisión simple. Para eso vamos a desplazar la coma hasta que nos quede un 1, ¿ya? Hasta que nos quede un 1 adelante, y los demás van a ser obviamente 1 y 0. Según cuántas veces desplazamos la coma, vamos a tener que poner acá un exponente. Y la base del sistema, que en este caso que va a ser 2, ¿cierto? Por eso como la movimos 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, nos va a quedar multiplicado el número por 2 elevado a 5. ¿Sí? Eso sería directamente para poder obtener el exponente. ¿Qué pasa ahora con la mantisa? ¿Cómo la obtenemos? Y en realidad lo que vamos a hacer para la mantisa es tomar esta parte del número, lo que nos quedó acá, sin ese primer 1, ¿cierto? Vamos a poner acá el 1011, que sabemos que es un 11. Si lo convertimos, por ejemplo, a decimal, ¿cierto? Este sería un 14, el 1110. Acá tenemos el 1100, que es un 12. ¿Y qué hacemos después? Como ustedes pueden ver acá, rellenamos con 0. Rellenamos con la cantidad de ceros necesarias para completar los 23 bits que nos piden, ¿cierto? Nos dicen que tenemos que tener 23 para la mantisa. Así que completamos. Luego vamos a obtener el exponente, pero desplazado. Eso es parte del estándar que estamos viendo nosotros. O sea, nos define que tenemos que tomar este exponente y desplazarlo en 127. ¿Con qué objetivo? Podría preguntarse uno. Y en realidad es porque simplemente no queremos trabajar con números negativos en el exponente. Porque podríamos decir, ya, pero dejemos en CA2, por ejemplo, el exponente, y tenemos un rango de representación para el exponente desde menos 128 hasta más 127, si es que usamos 8 bits, como se especifica acá. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le sumamos 127 y con eso logramos que el número sea siempre positivo. Claro, yo tengo, por ejemplo, supongamos un exponente de 1 que quede después finalmente, en realidad se va a corresponder a un número negativo, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tomamos el exponente que teníamos, que era 5, le sumamos los 127, nos da 132 en decimal, y podríamos nosotros calcular directamente el binario, porque queremos un binario de 8 bits, haciendo la división en 2, ¿cierto? Cada vez dividimos en 2 hasta que finalmente llegamos al número. Podemos ver que acá en realidad ni siquiera es necesario. En realidad lo que podemos hacer es obtener el hexadecimal correspondiente. Vamos a decir entonces, porque después podemos convertir más rápido, ¿cierto? Que si divido el 132 en 16 me va a dar 8. Voy a calcularlo para que ustedes lo puedan ver. Ya, lo tenemos acá, ¿cierto? 132 dividido en 16. Nos queda ese 8, ¿cierto? Que lo puse ahí. Le quitaba yo la parte entera, que en este caso es ese 8, menos 8, multiplicado por 16. Y ahí nos va a dar el resto, que da 4. Después, obviamente,
el 8 lo dividimos en 16, vamos a ver que en realidad el 16 no está contenido en el 8, así que nos va a dar 0 y el exponente va a ser precisamente ese mismo 8, ¿cierto? Podemos decir así que nuestro número, que era 132, es el exponente desplazado, el que debemos convertir, ¿cierto?, a binario, va a ser igual a 84, pero en base de 16, por tanto, convirtiendo después a binario, simplemente este 8 lo convertimos acá como 1, 0, 0, 0, y el 4 como 0, 1, 0, 0, ya tendríamos el binario que se corresponde al exponente desplazado, ¿cierto? Finalmente, ¿qué pasa con el bit de signo? Bueno, en este caso no se especificaba algún signo del número, porque nos dicen que este es un número sin signo. ¿Ya? Yo voy a asumir que en este caso es positivo. Así que le asignamos el bit de signo 0. Por lo tanto, la representación en coma flotante, usando la precisión simple del número, sería, en este caso, bit de signo, el exponente que tenemos acá desplazado, y la mantisa, donde tomamos ese número directamente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿O hay alguna duda? Si es que existen dudas, ustedes saben que me pueden escribir directamente en el chat, que se me perdió en estos momentos, pero lo estoy recuperando. De hecho, ya lo recuperé. Sí, por favor, escríbame ya. Si se entiende, no se entiende. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Sí? Bueno, voy a asumir entonces que se entiende, recapitulando para que no se pierda idea de lo que hicimos. Recuerden, lo que estábamos haciendo en este caso es representar un número en coma flotante. Dijimos que lo que vamos a hacer es simplemente desplazar la coma y después vamos a trabajar con el exponente, ¿cierto? Y lo que nos queda acá, que sería la mantisa, pero obviamente estaríamos trabajando en binario. Claro, es que lo que pasa es que en coma flotante la teoría de repente es más compleja. Sin embargo, vamos a ver ahora que el procedimiento en sí es bien directo. Claro, puede ser más tedioso porque hay que hacer quizás muchas operaciones, pero no es algo demasiado complejo. Miren, fíjense bien. Vamos a ver. Queremos llegar a esto, ¿cierto? Un bit de signo, en este caso 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa. Vamos a decir acá que tenemos este número, este estaba dado, era parte del problema. Le desplazamos su coma, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, hasta dejarlo así, como está acá. Como desplazamos 5 veces la coma, nos va a quedar entonces por 2 elevado a 5. 2 es la base del sistema, por eso que va 2 y no 10, por ejemplo. Y 5 las veces que desplazamos la coma. Esto que acabamos de hacer es lo que se llama normalizar el número. Dejar siempre 1, algo, ¿ya? Lo que sigue después. Vemos en realidad que nuestra mantisa ahora quedó simplemente este número de acá, ¿cierto? Quedó ahí, este de acá quedó acá, y ese 1, 1 nos quedó acá. Pero después había que completar la cantidad de bits restantes, que eran 23 en este caso. Así que nos queda, en definitiva, los 23 bits definidos. Y ahí lo tendríamos listo lo que se refiere a la mantisa, ¿cierto? Nos quedaría ahora obtener el exponente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a desplazarlo, porque el estándar nos dice que tenemos que hacerlo, en este caso, una definición que toman, en este caso, personas encargadas de esos temas. Y nos queda así. 5 más 127 nos da 132. Luego lo queremos pasar a binario. Podríamos dividir en 2, ¿cierto? Sucesivamente hasta obtener el binario correspondiente. Yo les comentaba, ¿cierto? Que es más rápido si yo lo convierto previamente a hexadecimal. O sea, si yo digo, por ejemplo, 132 dividido en 16, nos daba 8 el cociente con resto de 4. Después el 8 obviamente lo divido en 16, me va a dar 0, pero me queda un resto de 8. Así que el número sería 84 en hexa, el que tenemos acá. Así podemos convertir directamente y decir que este va a ser un 1000 y ese número va a ser un 0100. ¿Ya? Y ahí tenemos ya el exponente listo para la representación de nuestro número binario, ¿cierto?, en coma flotante. ¿Qué nos queda por hacer entonces? Nos queda poner el bit de signo, pero como acá no se especificaba ningún signo, no dicen que está, por ejemplo, ni en CA2 ni nada así. Es un número binario simplemente. Yo asumo que es un número positivo, le puse un 0. Así que ahí agrupamos los bits y nos quedó la representación de la coma flotante. ¿Se entiende ahora? ¿Cómo pasábamos de ese número binario en coma fija, que está acá, a coma flotante? Sí, les pido que por favor me confirmen. Así
podemos ver si es que está claro o quedan dudas todavía. 80% sí. ¿Qué parte, por ejemplo, no se entiende? Porque tenemos tiempo, como le digo, como tengo todo escrito, entonces tenemos tiempo para ir resolviendo esas dudas. Ah, lo último de la clase como flotante. Sí, mira. Vamos a ir resolviendo los problemas. Me interesa que ahora entonces vayas tratando de seguir cuál es el procedimiento, ¿ya? Y después tú puedes revisar el video, revisar el apunte para ahí ver cómo será como más teórico, ¿ya? Pero en sí, la teoría no es tan necesaria mientras entendamos bien el procedimiento, porque después se va reforzando, ¿ya? A medida que uno va entendiendo cómo resolver, lo otro se le va haciendo más fácil, va agarrando más sentido. Aunque parezca extraño, uno tiende a veces a estudiar al revés, pero de esta manera nos queda mucho más simple, ¿ya? Sí, es que la verdad es que para este tema en específico, sí. Si ustedes buscan lo que es la norma 754 son pero una cantidad de páginas enorme y con un montón de información, la verdad. Sí, así que entiendo si lo ven así. Por eso es que yo quería ya hoy día ver directamente el cómo calcularlos, porque si no nos quedamos en que no se entiende bien. No es la idea, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a ver qué pasa con un número que no esté en binario, porque fíjense que acá el número está en binario, yo desplazo la coma, todo perfecto. Pero ¿qué pasará si yo quiero partir de un número diferente, de un número que está en decimal? ¿Cómo lo hago? Vamos a ver ahora ya. Déjenme encontrar la página, que justo la cerré. Acá está. O la ventana, acá está. Ya, vamos a ir a la página 2. Esto yo después lo voy a pasar el link y lo voy a subir ya. Así que nos va a quedar... lo estaba viendo directamente con Paint, así que Paint. Con Paint nomás. ¿Ven que se puede usar Paint para cosas así prácticas? Ya. En este ejemplo lo que nos piden es hacer lo siguiente, es obtener la representación en coma flotante, obviamente usando precisión simple, del menos 39,347. ¿Ya? Eso en base 10. Luego el bit de signo, vamos a ver que va a ser 1, ¿cierto? Eso lo puedo ver directamente porque el número en este caso es negativo. ¿Ya? Eso queda directo, lo primero que podemos saber. Luego vamos a trabajar directamente con qué pasa con nuestro número, ¿cierto? ¿Cómo vamos a obtener su valor? Y fíjense acá, miren. Vamos a tener el 39,347. Yo les comentaba en la clase anterior, si es que no lo han visto, por favor vean ese video, que lo que hacíamos era trabajar con la parte entera, sacar en este caso el binario correspondiente, y luego con la parte fraccionaria. Y después juntábamos todo, ¿cierto? Y nos quedaba el número en coma fija con una parte entera, ¿cierto? Como la parte fraccionaria. ¿Cuál sería el 39? Yo acá lo hice de la forma intuitiva, ¿cierto? Dije ya, un 1 en esta posición pesaría un 1, acá un 2, un 4, un 8, un 16 y un 32. ¿Sí? Eso sería lo que pesaría en este caso el 1 en cada posición. Como quiero formar el 39, simplemente digo, miren, el 32 tiene que ir sí o sí, ¿cierto? Si le pongo el 16 me paso, me da 48, no. Tampoco el 8 también me pasaría, ¿cierto? Me daría 40. Pero si yo le sumo estos 1, sería el 4, el 2 y el 1, ahí me da exactamente 39. Así que ya tenemos el binario correspondiente a la parte entera. Eso está listo. ¿Qué nos queda ahora? Empezar a obtener los unos correspondientes a la parte fraccionaria. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos directamente nosotros decir, ya, miren, voy a empezar a multiplicar por 2, saco un 1, un 0, después por 2 de nuevo, y así sigo y sigo y sigo. Y en realidad nos podemos dar cuenta que necesitamos muchos unos y ceros. Muchos, ¿cierto? Porque si estamos diciendo que la mantisa debía tener 23 bits, ¿ya? 23 bits. Yo sé que voy a tener estos bits disponibles, ya los tengo ya calculados, pero este va a quedar fuera. Ese lo voy a dejar fuera y me voy a quedar solamente con estos de acá. O sea, tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo que completar 23. ¿Cuánto me faltan? Haciendo el cálculo me da 18 bits. O sea, requiero 18 bits adicionales de la parte fraccionaria. Claro, pónganse a multiplicar ahí por 2, 18 veces, igual es tedioso, ¿cierto? Para evitar eso, yo lo que recomiendo siempre es que lo trabajemos en Excel.
por el mismo motivo que les he comentado previamente. Yo tomo la parte fraccionaria, atención acá, y me va a dar este número. Lo voy a ir calculando también para que lo vayamos viendo en vivo y en directo. Ya, recuerden que es un 0,347. 0,347. Entonces, 0,347 lo voy a multiplicar por 16. Simplemente para hacer menos operaciones. Voy a mover un poquito acá la calculadora. Ahí. Ya, nos da 5,552, ¿cierto? Lo ponemos acá. Después vamos a quitarle la parte entera. Le quitamos ese 5. Nos da ese número. Lo ponemos acá. Multiplicamos por 16 de nuevo. Multiplicamos por 16. Nos da ahora 8,832. Le quitamos de nuevo la parte entera. Y vamos a multiplicar de nuevo por 16, ¿cierto? Tenemos el número ahí. El número 0,832 está acá, multiplicado por 16. Nos da 13,312, pero en realidad estamos pasando a hexa, no se olviden, ¿cierto? Así que en hexa teníamos que el A era el 10, el B era el 11, el C era el 12, y el 13 era la D. Por eso puse D ahí, ¿cierto? Pero le tengo que quitar la parte entera, le quito los 13, y nos queda acá el 0,312, multiplico por 16, y nos da 4,992, ¿cierto? Tenemos eso listo. Le quito ahora el 4 y nos da 0,992 por 16. Y nos queda 15, ¿cierto? Que recuerden que el 15 se representa con la F, ¿cierto? F,872. Pero claro, ahí ustedes pueden ver que me detuve. ¿Pero por qué me detuve? ¿Cómo sabía que no tenía que seguir sacando bits? O dígitos, porque uno podría decir, bueno, cuando paro. Y en realidad yo les digo lo siguiente. Recuerden siempre que la clave está en saber cuánto requiero. Yo sé que tengo que completar, porque estoy usando precisión simple, 23 bits. Sé que la parte entera ya ocupa esta cantidad de bits, que son 6, pero como yo cuando normalice, ¿cierto? Que voy a dejar un 1 fuera, este no va a quedar en la mantisa, ¿cierto? Este primero. Van a quedar únicamente esos 5. Decimos entonces, ya, entonces yo requiero completar 23, tengo 5, me faltan 18. Como cada uno de estos dígitos en hexa, yo lo puedo convertir en 4 dígitos en binario, ¿cierto? Serían entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Por 4 me da 20. Con eso yo completo entonces lo que requiero. ¿Sí? Requiero al menos sacar 5 dígitos en hexa para poder obtener todos los que necesitamos. Por eso es que me detuve, ¿cierto? No voy a seguir sacando más y después al final no los voy a considerar. Entonces, nosotros decimos que ese 0,347, que es decimal, ¿cierto? En base 10, es aproximadamente este número. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque en realidad ustedes saben que yo tendría que sacar infinitos para que me diera el mismo número. Siempre voy a tener un error, por muy pequeño que sea, en estos casos. Luego de eso, vamos a tener ese número, va a dar entonces igual a lo siguiente. 0, voy a convertir el 5, lo anoto acá, 0, 1, 0, 1, después convierto el 8, 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Después la D va a ser 1, 1, 0, 1, ese es un 13, después el 4 que va a ser 0, 1, 0, 0, y después la F que van a ser simplemente solamente 1, ¿cierto? ¿Hasta acá me siguen o hay alguna duda? Recuerden, cualquier duda me escriben. ¿Todo ok? ¿Sí? Así que me escriben nomás y lo vamos resolviendo. Ya, recuerden que lo que nosotros dijimos primero era que el bit de signo, ese era el más simple, ¿cierto? Porque vemos si es que es negativo o positivo y decimos, ya, en este caso es 1 porque es negativo. Listo, no hay nada más que hacer. Teníamos acá un número que tenía parte entera y parte fraccionaria. Sacamos la parte entera, simplemente intuitivamente. Después nos pusimos a sacar bits para parte fraccionaria. Sabíamos que teníamos que sacar 18. Yo le decía que en realidad sacar 18 1 es muy tedioso, ¿cierto? Y más lento. Por eso es que es más práctico hacerlo en hexa, porque sacamos por cada dígito en hexa, sacamos 4 en binario. Así que nos bastaría sacar 5 dígitos en hexa para tener incluso de sobra lo que necesitamos, ¿cierto? En binario. Una vez que hicimos eso, tenemos acá nuestro número en la parte fraccionaria, así que juntamos todo. Juntamos la parte entera, que está acá, la juntamos con la parte fraccionaria y nos quedan todos estos bits. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a normalizar, que recuerden que es dejar un 1 fuera, correr la coma, ¿cierto? O en realidad correr la coma, dejar un 1 fuera, el primero, y ajustamos el exponente para que se corresponda, ¿cierto? Y sea válido. Corrimos la coma 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Por tanto, nos queda el número así.
y eso lo dejamos multiplicado por la base del sistema, que es 2 elevado a 5, la cantidad de veces que movimos la coma. ¿Y qué sería la mantisa? Sería estos bits, miren. Miren bien acá, lo que está acá. Pero muy importante, la mantisa recuerden que no son 25 bits, no, son 23 bits. Por eso es que cortamos ahí. Acá tenemos 4, tenemos 8, tenemos 12, 16, 20. Y ahí tenemos 23, ¿cierto? Eso nos quedó entonces. ¿Y lo demás qué pasó? Se podrán preguntar ustedes. Simplemente lo descartamos, se truncó ahí. Porque en este caso, como estamos usando 32 bits, no podemos guardar esa información. Se perdió. Si yo, por ejemplo, en alguna aplicación requiriera tener mayor precisión, yo tendría que entonces trabajar con un doble, o doble precisión, o con un double, ¿cierto? En el caso de un lenguaje de programación que implemente los números reales, así. Luego, ya tenemos la mantisa, tenemos el bit de signo, nos queda obtener entonces el exponente desplazado. Yo le decía que es parte del estándar. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el 5, que es el exponente que nosotros nos dio, que está acá, y tenemos acá el desplazamiento que tenemos que hacer, que es 127. Por tanto, nos da 132. Eso si lo convertimos, de hecho nosotros lo habíamos calculado en el anterior, ¿cierto? Así que sabemos que era finalmente 1000 y 0100. ¿Ya? Lo hicimos en el ejemplo anterior. Tenemos el exponente, que ahora es un binario, ¿cierto? Que es sin signo. Podemos, por tanto, armar la representación del número en coma flotante, ¿cierto? Que sería la siguiente, usando precisión simple. El bit de signo que era 1, el exponente desplazado acá, tal cual, y la mantisa directamente. Y tenemos la representación. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿O se va entendiendo un poquito más de lo que estamos haciendo? Porque me decía, yo sé que en el apunte de repente, claro, es como muy teórico, no es tan directamente de llegar y ver, ¿cierto? Así que mientras ustedes me escriben si es que existe alguna duda, yo voy a revisar por mientras. Voy a revisar el otro apunte. Recuerden, si es que alguien, por ejemplo, esta parte no la entiende, está viendo el video después, en el futuro de nosotros ahora, eh, puede revisar el video anterior, porque ahí se expresa claramente lo que hay que hacer para estos casos, más que nada teoría, y ahora lo que estamos haciendo es sentarnos directamente a los problemas, que es finalmente lo que vamos a hacer en el curso. La teoría más allá de, no sé, pues preguntar cuál es la diferencia entre la representación del cero y el infinito, que eso es algo práctico y nosotros lo vimos en la clase previa, o sea, algo teórico que lo vimos en la clase previa, lo demás va a ser meramente práctico, ¿ya? Así que vamos a ver ahora qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre con nuestro número. Aquí ustedes ven que está la representación en coma flotante, pero ¿y cómo sabemos que está correcta? No tenemos forma en principio de verlo. O eso podríamos pensar, pero en realidad sí podemos verlo, miren. Teniendo en cuenta todas las observaciones previas que hemos visto en el apunte, el valor decimal b de una representación binaria estándar puede calcularse mediante la siguiente expresión. Si que estamos en precisión simple, va a quedar así, miren. Va a ser igual a más menos, dependiendo del signo que nos indique el bit de signo, por, y este 1 que está acá, miren, 1 más m. ¿Por qué habrá un 1 ahí? Podría preguntarse uno. Y en realidad es por lo siguiente. ¿Se acuerdan que cuando estábamos nosotros normalizando, había algo que dejábamos fuera? ¿Qué dejábamos fuera? Justamente ese 1, ¿cierto? Y como dejamos fuera ese 1, aquí lo sumamos, porque si no, claro, el número no correspondería, ¿cierto? Nos daría incorrecto. Y podemos ver que ahí está el 1, se suma a la mantisa. Luego se multiplica por 2, elevado a e, donde e sería el exponente en decimal, obviamente, desplazado. Por eso le tenemos que quitar los 127 para que se corresponda a lo que era originalmente. ¿Ya? Y algo importante también, la m. Recuerden que la m ahora está en binario. No nos sirve operarlo en binario y sumarle 1 porque no va a estar correcto. Lo que tendríamos que hacer entonces es nosotros a la representación, y me fui a la página 1, déjenme volver a la página 2 que estaba. Ahí, ya. Tendríamos que obtener la representación, ¿cierto?, de la mantisa, pero en decimal. Ese valor, el valor decimal, y sumarle 1, y ahí nos queda perfecto para poder aplicarlo en la ecuación. Vamos a verlo, miren. Vamos a verlo por acá, en nuestra página 3. Ahí.
Lo con Paint nomás. Como les digo, después lo voy a pasar limpio. Y nos va a quedar así. Miren. Nos va a quedar página 3. Ya, aquí vamos a calcular el valor. Miren bien, es el mismo número, ya que calculamos recién. Vemos que el v de signo claramente es 1, así que por tanto es negativo, ¿cierto? Nos queda ahora obtener el valor del exponente. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a convertir este número. Nosotros sabemos que está en binario. Podría convertir dándole el peso a cada uno, ¿cierto? Es un binario sin signo. O podría pasarlo como intermedio, de forma intermedia a hexa. Así que yo digo entonces, esto sería un 8 por 16 elevado a 1, más 4 por 16 elevado a 0, que es 1 finalmente. Así que nos da 132. Bueno, nosotros igual lo sabíamos, así que quizás estamos haciendo un poco de trampa, pero así es como se calcula. Después de eso, tenemos que ver el valor de mantisa. Y aquí, en realidad, vamos a ver que hay ocasiones en las cuales es un poco largo el desarrollo. ¿Por qué? Porque fíjense acá. Para este caso teníamos una mantisa que tenía casi puro cero. No afectaba demasiado. Y se le va dando el peso de la siguiente manera. Al primer dígito que tenemos en la mantisa, le vamos a dar un peso de 2 a la menos 1. Después a los siguientes van a ser 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, y así hasta llegar al último, ¿cierto? Que es 2 a la menos 23, si no me equivoco, ¿sí? Sí, porque son 23. Y así lo podemos hacer. Claramente para este caso no hay tanto inconveniente porque eran pocas operaciones. Pero fíjense para el de nosotros. Para el caso de nosotros tenemos en realidad un montón de unos. Si me pongo a darle el peso a todos, voy a estar haciendo un montón de operaciones y me puedo equivocar quizás. Se puede hacer. Para esto yo también les recomiendo, nuevamente, llegan los hexa o hexadecimales, ¿cierto?, a resolvernos el problema o a simplificarlo al menos un poco. Porque yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, ¿qué pasa si yo los voy agrupando a 4 en 4, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que el último, donde tenía solamente 3 bits, yo le tengo que poner un 0. ¿Ya? Eso no es un 3, sería un 6. ¿Ya? Y digo, este número acá vale un 3, ese es un 10, un 12, un 6, un 10 y un 6. Y les voy dando su peso, pero en hexa. Entonces digo que este dígito de acá va a pesar 16 elevado a menos 1, ese 10 por 16 elevado a menos 2, ese va a ser un 12, ¿cierto? El que está acá, por 16 elevado a la menos 3, 6 por 16 elevado a la menos 4, 10 por 16 elevado a la menos 5, y por último, 6 elevado a la menos 6. Lo podemos hacer, ¿cierto? Y ahí vamos a obtener el valor del número. Lo vamos a comprobar, ¿ya? Así que les pido paciencia en eso, pero lo vamos a calcular acá. Miren, voy a poner por acá la calculadora y vamos a comprobarlo. Voy a tener entonces 3 por 16, en este caso elevado a la menos 1. Vamos a poner 1 a la menos 1, ahí está. Después el 10 por 16 elevado a, en este caso 2 a la, bueno, en realidad a la menos 2, ¿cierto? Ahí sí. Más, después tenemos el 12 por 16 elevado a la menos 3. 12 por 16 elevado a la menos 3, ahí está. Más 6 por 16 elevado a la menos 4. Elevado a la menos 4, ahí está. 4 y lo hacemos negativo. Más 10 por 16 elevado a la menos 5. 10 por 16 elevado a la menos 5. Más el último, ya me cansé de sacar el número, pero ahí lo vamos a hacer ya. Más 6 por 16. Y fíjense que ahora lo estamos haciendo resumido, porque si lo estuviéramos haciendo sacando con los 2 elevado a la menos algo así, sería pero increíblemente largo el problema, ¿cierto? Ahí. Y nos queda el último, 6 por 16 elevado a la menos 6. Y nos queda este número, que de hecho está escrito acá, pero está como, ahí no escribí todos los dígitos. Vamos a guardar ese número y vamos a reemplazarlo directamente en nuestra expresión, porque ya tenemos todo, miren. Tenemos, ¿cierto?, el v de signo, que sabemos que en este caso era 1, así que el número es negativo. Tenemos el m, que lo acabamos de calcular, no lo quiero perder. Tenemos también el exponente, en este caso desplazado, así que podemos reemplazar. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar el dígito. Voy a poner entonces el 1 más lo que tenemos acá. Eso más 1. Nos quedó 1,29, ¿cierto? Todo ese número. Después de eso voy a multiplicar por 2. Por 2 elevado a. Sabemos que en realidad es 132. Sabemos que es 5, pero lo vamos a escribir igual, para que ustedes vean toda la expresión escrita acá. Menos 127. La tenemos ahí.
¿cierto? Y eso va a ser igual a ese número. Pero recuerden que me falta ponerle el menos, ¿cierto? Ahí nos quedó. Y nos dice que sería ese el número, sería menos 39,346996307 y un montón de dígitos más, ¿cierto? Pero está correcto, era así el número. ¿Se acuerdan ustedes si era así? Vamos a chequearlo, miren. ¿Dónde lo teníamos en la página 2? El número de hecho era menos 39,347,347 y nos dio menos 39,34699, ¿cierto? Claramente hay un error asociado, no es tampoco exagerado. Pero si yo quisiera, por ejemplo, representar ese número usando únicamente un binario, por ejemplo, un binario en coma fija, créanme que sería una cantidad de bits muy grande para poder acercarme a tener un error similar. Quizá muchos más de 32. Hay casos en los cuales quizá el doble incluso. Así que es una buena idea. ¿Qué ocurriría si yo por ahí necesito de repente o tengo una aplicación donde requiero estar más cerca del valor, tener menos error? Yo simplemente diría, mira, no voy a ocupar 32 bits o precisión simple o un float, sino que voy a ocupar un double, ¿cierto? Voy a ocupar, en este caso, una precisión de 64 bits. Eso haría en esa situación, si es que requiriera mayor precisión. ¿Se entiende cómo lo acabamos de hacer? Les recuerdo, cualquier duda, escríbanme en el chat ahora, ¿ya? Para que así puedan ir resolviendo. ¿Sí se entiende? Ya, muy bien. Entonces, vamos a recapitular rápidamente lo que acabamos de hacer para comprobar, para que nos quede la idea clara. Igual como tenía todo escrito, fuimos un poquito más rápido que el otro paralelo, así que en ese sentido, por eso estamos bastante temprano en realidad respecto a la hora. Veamos, queríamos calcular el valor del siguiente número que está representado, ¿cierto? Uy, escribir representación. Es representado en coma flotante o precisión simple. Teníamos el número acá, ¿cierto? Que era el que habíamos obtenido previamente. Vemos que el bit de signo es 1, por tanto sabemos que directamente es negativo. Después convertimos este número binario a decimal y tenemos el exponente desplazado. No se olviden, esa E grande que pongo es el exponente desplazado. Luego vamos a obtener el valor de la mantisa. Para eso simplemente podríamos convertir todos los 1, ¿cierto? Y multiplicarlos por su 2 elevado al exponente que le corresponda según su posición. O hacer este método que es más rápido, ¿cierto? Que es esa conversión intermedia hexa que les recomendaba yo. ¿Se acuerdan cuando yo empezaba como de a poco darle énfasis a eso, a que convirtiera en hexa porque es más rápido? Para estos casos ayuda un montón. Y de hecho, si estuviéramos trabajando con precisión doble, sería aún más necesario. ¿Se imaginan sacar 60, no, son 52 bits, dividiendo por 2 o cosas por el estilo, dándole el peso? Sería increíblemente impráctico, ¿cierto? Por eso es que se lo recomiendo bastante. Luego, en este caso, lo que hicimos fue eso. Fue decir que teníamos acá el 3, ¿cierto? También nos ayuda bastante el conocer al menos en binario desde el 0 al 15. Con eso estamos sobrados, no se requiere más. Ya sea que se sabe el 25, el 30, el número que sea, perfecto, pero para el curso del 0 al 15, sobrado estamos. Así que este es el 3 por 16 elevado a la menos 1, ¿cierto? ¿Por qué se le da el peso a la menos 1? Porque recuerden que cuando nosotros habíamos trabajado con el número, fíjense acá, habíamos dejado esto expresado así. Así que este pesaría por 1, ¿cierto? Ese sería por un medio o por 2 a la menos 1 y así seguíamos. Por eso es que le dejamos el menos 1 a este primer dígito, ¿ya? Y tendríamos entonces que notar efectivamente. ¿Se entendió? Porque si se entendió, al menos por hoy día estaríamos ok, porque, como les digo, esto es todo lo que vimos también en otro paralelo. Por lo general, la segunda clase me está quedando un poquito más corta, pero no se preocupen porque vemos exactamente lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que yo la primera clase lo escribo, entonces por eso me toma quizás un poquito más de tiempo, unos pocos minutos más, ¿ya? Así que no hay una diferencia significativa más allá de eso, ¿ya? Vamos a ver. Sí, estamos bien. Ya, así que si estamos bien con eso, yo les comento que por si acaso la ayudantía se va a subir. De hecho, creo que ya debe estar subida incluso, me parece. Para que lo revisen en la carpeta del aula donde aparece ayudantía. Yo voy a chequear si es que está por ahí. Vamos a chequear si está. Para que las puedan ir revisando, porque aquí hay ejercicios.
carpeta ayudantía. Vamos a ver si los ayudantes la subieron. Parece que sí, miren. Y se la suben también en PDF y en Word si alguien quiere editarla directamente. ¿Está lento que está? Ahí sí. Vamos a ver. Ah, estamos bien, sí. Es la ayudantía. Sí, ahí lo van revisando. Aquí hay operaciones. Obviamente hay un desfase, así que en la siguiente ayudantía debería aparecer lo que nosotros tenemos. Yo igual les voy a dejar un ejercicio más resuelto. Y les pido que por favor revisen también los ejemplos que tengo acá, porque estos ejemplos están completos, ¿ya? Para obtener el valor. Después vamos a ver la clase siguiente qué pasa con la representación subnormal. Y les adelanto que solamente cambia el hecho de que ahí no se pone un 1. Es la única diferencia. Y dan números más pequeños, ¿ya? Como les había comentado en la clase previa. Esto lo vamos a tener de ver en la siguiente clase. Más que nada son ejemplos. Así que yo creo que vamos a hacer unos pocos ejercicios y con esto se cierra la primera unidad grande del curso, ¿ya? Porque hemos visto todos los contenidos de la unidad 1, que se refiere específicamente a sistemas numéricos. Después nos quedaría ver qué pasa con las funciones lógicas, booleanas, álgebra de Boole, mapas de Carnot, Wien-Markowski y cosas por el estilo, ¿ya? Así que les agradezco su atención y su participación hoy día. Que estén muy bien, que tengan un buen resto de semana y nos vemos el día lunes. Chao, chao.